En esta oportunidad voy a dar la solución del primer examen parcial. Espero que te sea de mucha utilidad. Pregunta 1. Representa gráficamente, mediante conjuntos, las siguientes proposiciones. Entonces, acá nos acordamos de que en primer lugar tengo que eh, escribir mis proposiciones simples, ¿no? Para eso utilizamos la letra P de la lectura. Sacamos lo siguiente, que la proposición P sería José es profesor. ¿Está? Colocamos. Mientras que la proposición Q sería José trabaja en el colegio de La Salle. Ahí está. Acá vamos a borrar esto, debería ser con mayúscula. Ahí está, de La Salle. Listo. Entonces, nuestro conectivo lógico, si nosotros observamos, ya es la I, la conjunción. Entonces, representando mediante una proposición compuesta, sería P y Q. Pero esta misma proposición compuesta nos pide que representemos utilizando conjuntos. Entonces, hacemos nuestro gráfico. Ahí está. Dos conjuntos. Y lo encerramos en el conjunto universal. Listo. Ahora sí. Entonces, acá está nuestro conjunto universal. Acá está nuestro conjunto P y nuestro conjunto Q. Listo. Ahora, ya. Ahora, recordando la teoría, cuando tienes la proposición, las proposiciones unidas por la conjunción por la I, solo pintamos la intersección. Listo. Entonces, esto sería ya nuestra proposición P y Q, pero representado, mediante conjuntos. Seguimos con el problema 3. Igual, ¿no? Representa gráficamente mediante conjuntos las siguientes proposiciones. Pedro es ingeniero o es matemático. Entonces, primero ya sabemos que diferenciamos nuestras proposiciones P y Q. Ahora, la primera proposición, la P, sería que Pedro es ingeniero. Listo, ingeniero. Mientras que la segunda sería que Pedro es matemático. Listo. Entonces, acá analizando la pregunta, nos damos cuenta de que Pedro puede ser ingeniero o puede ser matemático a la vez. Por lo tanto, en este caso, ¿ya? Estas proposiciones P y Q estarían unidas mediante la disyunción inclusiva, o sea, mediante la O. Ahí está nuestra proposición compuesta. Pero, otra vez, en esta pregunta nos mencionan de que debemos representar todo esto utilizando conjuntos. Entonces hacemos nuestros conjuntos. Ahí está nuestro conjunto universal. Ya. Terminamos entonces. Listo, acá está nuestro conjunto universal. Acá está el conjunto P y el conjunto Q. Ahora, recordando la teoría, ¿no? Cuando tenemos la disyunción inclusiva, o sea, la O, en este caso sería lo mismo que decir P unión Q. Entonces, lo que nosotros tenemos que pintar sería todo, ¿no? Tanto P, ahí está, tanto P como Q. Entonces, eso sería nuestro gráfico, ¿ya? Nuestra eh, respuesta de la pregunta 2, ¿no? Representa gráficamente mediante conjuntos la siguiente proposición. Esa sería nuestra respuesta entonces. Seguimos entonces con la pregunta 3. María trabaja en la mañana o en la tarde, ¿no? Entonces acá primero, como siempre, nuestra proposición P sería que María trabaja en la mañana. Ahí está. María trabaja en la mañana. Listo. Mientras que la proposición Q sería María trabaja en la tarde. Listo.
Entonces, acá nos damos cuenta, por el enunciado dice María o trabaja en la mañana o trabaja en la tarde. ¿Qué quiere decir? Que nuestras proposiciones P y Q están unidas por la disyunción exclusiva, por el triangulito. ¿Por qué la disyunción exclusiva y no como en el problema 2, la disyunción inclusiva? Porque acá en el texto, en el problema 3 nos dice María o trabaja en la mañana o en la tarde. O sea, no es que trabaje en los dos horarios a la vez, ¿no? En los dos horarios, perdón, solo o en la mañana o en la tarde. Por eso colocamos la disyunción exclusiva. Pero como siempre, acá también nos piden que grafiquemos esto mediante conjuntos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Representamos acá nuestro conjunto P, nuestro conjunto Q. Acá debe ser el conjunto universal. Ahí está. Acá está el universal, acá está el conjunto P y el conjunto Q. Entonces nos acordamos por la teoría que la disyunción exclusiva, ¿ya?, equivale a decir en triángulos la diferencia simétrica. Por lo que pintamos solo P, ahí está, solo P con solo Q. No tocamos la intersección. Entonces esta sería la respuesta al problema 3. Continuamos con el problema 4. Una persona es responsable siempre y cuando cumpla con sus obligaciones. Entonces, igual, ¿no? La proposición P sería una persona es responsable, ¿ah?, es responsable. Y la proposición Q sería una persona ujú, cumple con sus obligaciones. Cumple con sus obligaciones. Ahí está. Entonces, acá tenemos que nuestras proposiciones P con Q están unidas por el siempre y cuando. Entonces, tú ya sabes que esto equivale a decir a la bicondicional. Entonces, acá sería P, perdón, si y solo si Q. Listo. Como siempre, hay que representar esto mediante conjuntos. Están nuestros conjuntos PQ. Acá está nuestro conjunto universal. Listo. ¿Ya? Acá colocamos el universal, acá la P y acá el conjunto Q. Entonces, recordando, en la bicondicional, en la teoría, dice que nosotros debemos de pintar, ¿no?, el complemento, pero de la diferencia simétrica, hablando de conjuntos. Entonces, si la diferencia simétrica sería solo P con solo Q, acá el complemento debería ser lo que le falta. O sea, le falta la intersección y aparte también le falta el conjunto universal. Entonces pintamos toda esta parte de afuera de los conjuntos P con Q. Ahí está. Y esta sería la respuesta de nuestra pregunta 4. Terminar con la primera competencia de este examen, vamos a resolver el problema 5, ¿no? Los estudiantes de cuarto de secundaria son respetuosos y responsables. Entonces acá la proposición P sería los estudiantes, ¿ya?, de cuarto de secundaria son respetuosos. Ahí está. Mientras que la proposición Q sería los estudiantes de cuarto de secundaria son responsables. Listo. Entonces acá tenemos que nuestras proposiciones P con Q estarían unidas otra vez por la I, por la conjunción, ¿no? ¿Por qué con la conjunción? Por el enunciado del problema. Pero como siempre, esto lo tenemos que representar con conjuntos. Ahí están nuestros conjuntos. Acá está seguro el conjunto universal. Entonces acá le pongo el conjunto universal. Acá le pongo P con Q, ¿ya? Y de acuerdo a la teoría, cuando es P y Q, solo pintamos la intersección. Y esa sería entonces la respuesta de la pregunta número 5. Ahora vamos a continuar con la competencia 3, ¿ya? Con la competencia 3 que corresponde a la primera parte de circunferencia. En la pregunta 1 dice, del gráfico complete los elementos que se indican. Antes de continuar, nos tenemos que acordar acá que en primer lugar
Acá me dice elementos, que es el punto O. Y el punto O nosotros sabemos que equivale a decir el centro. Listo. Luego nos dicen OQ. Buscando OQ, vamos a ver. Acá está OQ. Entonces todos saben que OQ es el radio. Entonces colocamos el radio. Vamos a continuar ubicando el segmento MN. MN, ahí está. Observamos que MN es una cuerda. Ahora AB. Vamos a ubicar AB. ¿Dónde está? Acá, seguro, debe ser el punto A, ¿no? Entonces acá lo ubicamos a AB. AB para nosotros debe ser el diámetro. Entonces colocamos el diámetro. Seguimos, busquemos ahora FH. FH, acá está para nosotros, FH es flecha o sajita, ¿no? Entonces vamos a colocar FH flecha o sajita. Seguimos L sub T. L sub T, acá está L sub T, corresponde a una recta tangente, ¿no? ¿Por qué recta tangente? Porque observa el gráfico, está cortando la circunferencia solo en el punto P, en el punto de tangencia. Entonces a P le colocamos punto de tangencia. Y por último, LS, acá está LS. Observa que la recta LS corta a la circunferencia en 2 puntos, por lo tanto, LS debe ser la recta secante. Listo, entonces, estas son las respuestas para la pregunta número 1. Continuamos con la pregunta número 2. En un triángulo rectángulo, los catetos miden 6 y 8. Hallar la longitud del radio de la circunferencia inscrita a dicho triángulo y realice un gráfico. Entonces, si me piden la longitud del radio de la circunferencia inscrita, la figura tiene que ser de esta forma. Vamos a ver. Acá está, ¿no? Entonces acá vamos a ubicar a nuestro triángulo rectángulo. Listo. Ahí está nuestro gráfico entonces, ¿no? Listo. Bueno, acá colocamos que estos son los puntos de tangencia. Entonces acá me dice que los catetos miden 6 y miden 8. Y quiero, ¿ya? Nos piden la longitud del radio de la circunferencia inscrita, o el inradio, ¿no? En primer lugar, acá podemos calcular el valor de la hipotenusa que vamos a poner A, como con el teorema de Pitágoras. Decimos de que A cuadrado es 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. A cuadrado es 36 más 64. A cuadrado es 100. Y de donde A pasa a ser 10, ¿no? Entonces A mide 10. Y ahora recién, gracias al teorema de Poncelet, podemos calcular lo que nos pide, ¿no? Recordando el teorema de Poncelet, que la suma de los catetos, en este caso 6 más 8, es igual a la longitud de la hipotenusa más el doble del inradio, ¿no? Acá nos queda 14, que es igual a 10 más 2R. Acá me queda 4, que es 2R, de donde R vale 2. Y eso es lo que me piden, ¿no? Hallar la longitud del radio de la circunferencia inscrita. En este caso es 2. Seguimos con el problema 3. Dice, se tiene la circunferencia inscrita en un triángulo ABC. Tangente al lado AB en el punto P. Hallar BP, si AB es igual a 12, BC es 7 y AC es igual a 15. Entonces, ¿cómo sería la circunferencia inscrita en un triángulo, no? Entonces acá dibujamos primero la circunferencia. Y para que la circunferencia esté inscrita en un triángulo, este triángulo tiene que cortar a la circunferencia, así, ¿no? Tangente. Listo, ¿no? Entonces le ponemos que este sea el punto A, este que sea el punto B, y este debe ser el punto B, el punto C, perdón, ¿no? Dice que es tangente al lado AB, a este lado AB en el punto P. O sea, este puntito debe ser el punto de tangencia P. Y lo ubicamos entonces. Me piden hallar BP. Entonces a BP le pongo X. Si AB dice que es 12, o sea, todo esto, todo AB es 12. Lo colocamos entonces. BC, acá está BC. Todo BC es 7. Acá colocamos el 7 entonces.
Y por último nos dicen de que AC es 15, o sea, de A a C, acá está esta distancia, debe ser 15. Listo. Entonces, acá nos acordamos lo que hicimos en la clase, ¿no? Antes de avanzar, siempre nosotros ubicábamos o poníamos nombre a los puntos de tangencia, ¿no? A los vértices. Acá le voy a poner Q y acá le voy a poner R. Entonces, recordando la propiedad del punto exterior, ¿no? Que dice de que BP y BQ tienen la misma medida, por lo tanto también le pongo X. También me dice de que QC y RC también tienen la misma medida, como no conozco le pongo el valor de A. Ahí está. Y también observamos de que AP y AR también tienen la misma medida. Como no conocemos, poníamos B, ¿no? Y ahora, ¿qué teníamos que hacer? Plantear puras ecuaciones. En este caso, ¿cuánto era B más X? 12. Planteamos esa primera ecuación. B más X debe ser 12. Nuestra segunda ecuación, X más A es 7. Entonces, también escribimos X más A debe ser 7. Luego, nuestra última ecuación, que A más B es igual a 15. Entonces escribimos A más B es igual a 15. Ahora vamos a, en este caso, sumar las ecuaciones, ¿no? Entonces observemos A más A, vamos a colocar que es igual a 2A. Luego B más B, vamos a poner 2B. Y de la misma forma, X más X, 2X, ¿no? Y ahora tenemos que sumar 12 más 7, que es igual a 19. Y 19 más 15 es igual a 34. Como observamos, todos tienen mitad. Mitad de 2A, de 2B, 2X y de 34. Mitad de 2A es A, de 2B es B, de 2X es X y de 34 es 17. Ahora, recuerda que me piden el valor de X, pero acá yo tengo A más B, entonces me voy a mi gráfico y A más B para mí es 15. Entonces, en vez de A más B, voy a poner 15. 15 más X es igual a 17, de donde el 15 pasa a restar y X me queda 2. Esta sería la respuesta de la pregunta 3 de este examen. Con el problema 4. En la figura calcule el valor de BC, o sea, de B a C vamos a ponerle como siempre X, si se sabe que AB es 6, si CD es 10 y AD es 12, ¿no? Entonces nosotros en el salón de clases lo trabajamos esto mediante ecuaciones, pero como ya desarrollamos también el teorema de Pitot, vamos a hacerlo de frente, ¿no? Gracias al teorema de Pitot dice de que la suma de los lados opuestos de todo cuadrilátero circunscrito en una circunferencia son iguales. Entonces, decimos de que 6 más 10 debe ser igual a X más 12. Y colocamos 6 más 10 es igual a X más 12. De donde 6 más 10, 16, es igual a X más 12. El 12 sabemos que pasa a restar y me queda que X debe ser 4. Esa sería la respuesta de este problema entonces, gracias al teorema de Pitot. Seguimos entonces con el problema número 5. ¿Ya? Me dice, en una circunferencia de 20 centímetros de radio, se desea calcular la medida de la flecha correspondiente a una cuerda de 32 centímetros y nos piden realizar el gráfico. Entonces, por acá, vamos a ver, se movió un poquito. Dibujamos nuestra circunferencia, cuyo radio dice que es 20 centímetros. Acá está. Entonces primero graficamos esa cuerda que dice que para nosotros mide 32. Le ponemos la cuerda AB. Ahí está. Entonces, el radio dice que es 20 centímetros, pero para calcular la medida de la flecha, recuerda que tenemos que trazar un radio, pero que sea perpendicular, y dicha cuerda estaría cortada en dos partes de la misma medida. Como toda la cuerda mide 32, cada segmento sería 16. Y ahora vamos a poner el nombre. Acá el centro, como siempre, era O. Acá le vamos a poner H. Y acá vamos a poner I. En este caso me están pidiendo la flecha. Y la flecha es HI, ¿no? Acá está. Por lo tanto, acá le ponemos el valor de X. ¿Listo? Entonces, acá nos damos cuenta, ¿no? De que si el radio es OI, y el radio, gracias al dato del problema, dice que mide 20 centímetros. Si yo ya tengo que HI es X, esta distancia OH debe ser 20 menos X entonces, ¿no? Ahí está. Ahora,
tenemos que trazar un radio, ¿no? Para formar un triángulo rectángulo. Ya tenemos la medida del radio, que es 20, ¿no? También recuerda que este angulito mide 90 grados. Y podríamos trabajar en este triángulo, en el AOH. En el triangulito rectángulo AOH podemos aplicar el teorema de Pitágoras, que dice hipotenusa al cuadrado, 20 al cuadrado, es igual al cateto al cuadrado 16, más 20 menos x también al cuadrado. Acá me queda 400, 16 al cuadrado es 256, más 20 menos x, pero todo al cuadrado. El 256, este 256 va a pasar a restar, y me queda que 400 menos 256 es 144, ¿no? Entonces acá tengo que 20 menos x al cuadrado es 144. Entonces este cuadrado de acá, este cuadrado va a pasar a raíz, 144 raíz, y me queda 20 menos x. ¿Cuánta es la raíz de 144? 12, ¿no? En este caso me queda 20 menos x. El x que está negativo pasa al primer lado positivo, y me queda que x es 20, pero menos 12, ¿no? Este 12 pasa a restar. Por lo tanto, tendríamos que x debe ser 8. Ahí está, ¿no? Entonces, recuerda otra vez, cuando te piden calcular la flecha, dibujas una cuerda y un radio, pero que sea perpendicular. Y esta cuerda quedaría dividida en dos partes de la misma medida. Y la flecha no es el segmento OH, sería el segmento HI. ¿Listo?